Extra urgente. Los tropiezos de Joe en la política y otros aspectos tienen a otras potencias opinando, según ex asesor del Patriota. Se está gestando y es necesaria una revolución en el Partido Republicano. Vistazo al proyecto de ley que proporcionaría estatus legal a menores traídos a Estados Unidos. Extra está sucediendo ahora. El ex asesor principal del Patriota dice que los estadounidenses están menos seguros como resultado de la débil política de la administración sobre Hannity. El ex asesor principal del Patriota, Stephen Miller, advirtió el viernes que los deslices verbales y las meteduras de pata de Joe se están convirtiendo en una crisis de seguridad nacional. Nuestros oponentes alrededor del mundo, como países del Medio Oriente, Rusia, Venezuela y el país G, está mirando a los Estados Unidos y su principal representante, Joe, quien no puede pasar ni siquiera una entrevista de softball sin una hoja de trucos y se cae 3 veces al subir un tramo de escaleras. Es triste verlo, dijo Miller durante una aparición en un programa de un medio de comunicación. Los comentarios de Miller se produjeron después de que el presentador del programa reprodujera clips que mostraban que Joe solicitaba una hoja de trucos cuando respondía a preguntas y se refería a su vicepresidente como presidente Harris. El viernes temprano, Joe tropezó varias veces mientras subía los escalones para abordar el Air Force One en la base conjunta de Andrews en Maryland. No me complace, dijo Miller. Esto es extremadamente serio. He subido y bajado esas escaleras muchas veces. No son resbaladizas. Y la Fuerza Aérea se asegura de que no lo estén. Hannity señaló que los medios de comunicación se han mantenido en gran parte en silencio sobre el incidente del tropiezo de Joe, contrastando eso con la cobertura de pared a pared del entonces presidente patriota caminando con cautela por una rampa después de un evento en West Point, New York. En el momento, Lemire dijo que el estado físico de Trump debería haberle dificultado criticar a Joe durante la campaña presidencial en el año 2020. Estoy señalando lo que es obvio, porque él es el presidente de los Estados Unidos, el líder del mundo libre, el comandante en jefe. Es el trabajo más difícil del mundo, el trabajo más exigente del mundo, dijo Hannity. Más adelante, en el segundo segmento, Miller dijo que el presidente de Rusia reconoce claramente el aparente estado de agudeza de Joe, razón por la cual el ex agente de la KGB recientemente instó a Joe a un debate en vivo después de ser llamado un asesino. Se están burlando abiertamente de nosotros, se están burlando de Joe. Es humillante y eso se ve agravado por el hecho de que tienes un comandante en jefe que no está en casa y no está allí, dijo. Stephen Miller, ex asesor principal del Patriota, dijo: tendrás episodios vergonzosos como lo que sucedió en Alaska, donde Xi se atrevió a darnos lecciones sobre derechos humanos, y el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan simplemente se sientan ahí y lo toman. Él echaba humo. Miller concluyó que los diplomáticos estadounidenses se estaban disculpando por Estados Unidos, en parte porque no tienen liderazgo en la cima. Joe no está en casa. Otros países ven esa debilidad y saben que estamos menos seguros. Una revolución se está gestando en el Partido Republicano. El liderazgo está teniendo problemas para mantenerse al día con una base que está cada vez más afligida, incluso consternada por los rápidos cambios en nuestro país instigados por la nueva administración
y sus falsas afirmaciones de colegialidad. Con notables excepciones, gran parte del Partido Republicano, funcionarios electos y funcionarios del partido han sido relativamente pasivos, tratando la situación como si esto fuera solo otro cambio de guardia, como siempre. Pero esto es mucho más que eso. Estados Unidos se está volviendo irreconocible. Cada día vemos nuevas evidencias de eso en todos los sectores de nuestra sociedad. No es de extrañar que, en tiempos extremos, las personas que normalmente estarían ocupadas en sus asuntos de repente se alarmen y se preocupen. Estos revolucionarios no son, en mi opinión, particularmente de extrema derecha. Si ese término es más que una construcción mediática, ni extremistas de cualquier tipo. No son esos soquetes que pensaron que era productivo entrar al Capitolio el 6 de enero. Son personas normales que están indignadas, muchos de ellos líderes por derecho propio, en la comunidad empresarial y en otros lugares, no del tipo que normalmente estaría saltando las barricadas. Sin embargo, ellos de repente sienten una urgencia. Esta revolución ya no se trata del patriota, no debería ser así. Se trata de la gente y viene de abajo hacia arriba. El patriota ciertamente despertó a las bases y continúa desempeñando un gran papel. Solamente su coraje ha inspirado a otros y se ha extendido, pero no a los líderes del partido que parecen y actúan perplejos. Esta rebelión está ocurriendo, no del todo sorprendente, en los estados rojos donde los conservadores y libertarios están observando este golpe en sus territorios de origen, mientras el Partido Demócrata los tiene en la mira, decididos a convertir sus estados en azules. Ya lo han hecho en muchas de sus ciudades de Atlanta hasta Memphis. En una reunión republicana reciente en un estado rojo, un senador estatal veterano presentó condescendientemente un programa sobre por qué la legislatura dominada por los republicanos no estaba siguiendo el ejemplo de otros estados al restringir las plataformas sociales, y fue abuchado por los asistentes. De hecho, le estaban gritando. Si esto no cambia, es casi seguro que las próximas temporadas de primarias serán una carnicería casi nunca antes vista en el Partido Republicano. Muchos líderes, incluso los titulares destacados, serán derrocados a menos que reaccionen. Muchas personas que nunca antes habían considerado postularse para un cargo público lo están haciendo. Esto es algo bueno y se remonta a la fundación de Estados Unidos, aunque todo debe ser examinado cuidadosamente. Que alguien haya tenido éxito en los negocios, las artes o la educación no significa automáticamente que se desempeñarán bien en un cargo público, pero hay que animar a la gente a correr y abrir la puerta. ¿Quién hubiera adivinado que el patriota crearía un auge en la economía estadounidense, reduciendo el desempleo de las minorías a mínimos históricos, mientras lograba los mayores avances en décadas hacia la paz en Medio Oriente? Él no es el único ciudadano estadounidense con habilidades sin explotar. Sin embargo, el Partido Republicano no debería convertirse en el partido de los nuevos Robespierres en todo esto, dejando de lado a aquellos que no le hayan causado daño en el pasado. Debemos reconocer que las personas pueden cambiar y crecer. Aquellos funcionarios electos y del partido que nos han quedado mal o han sido pasivos son, en muchas instancias, capaces de cambiar, de incluso hacer un buen trabajo para el país si ellos ponen sus mentes y corazón en ello. Solo tenemos que asegurarnos de que lo hagan. Si no es así, no deberíamos dudar de reemplazarlos. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el H.R. 6 el jueves en una votación de 228 a 197, a la que se sumaron 9 republicanos. El proyecto de ley incluye 2 disposiciones principales, una de ellas, The Dream Act and the America Promise, o Ley del Dueño y Promesa de Estados Unidos, que de ser promulgada, otorgaría un estatus legal a los menores que fueron traídos a Estados Unidos de forma no legal. Los defensores de la reforma dicen que daría a los menores que no tienen culpa de ser traídos al país un camino hacia la ciudadanía. Los opositores, en cambio, dicen que el proyecto de ley
envía un mensaje de que la entrada no legal a Estados Unidos será recompensada y además fomenta otro tipo de negocios que no son bien vistos por menores para aprovechar las lagunas del sistema de inmigración. La primera sección, llamada The Dream Act, daría a los extranjeros no legales el estatus de residentes permanentes condicionales durante 10 años y cancelaría los procedimientos de expulsión si han estado presentes físicamente de forma continua, no legal, en el país el 1 de enero o antes, y si tenían 18 años o menos cuando fueron traídos a Estados Unidos. Son elegibles incluso si han participado en actividades no legales, como por ejemplo, renunciar a la ciudadanía para evitar los impuestos, y que no han participado en otros hechos delicados. El proyecto de ley establece que ellos no son elegibles si suponen un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, pueden no ser elegibles si infringieron alguna ley federal o estatal que le daría derecho a ser retenido por más de un año. Otros requisitos de elegibilidad incluyen graduarse de la escuela secundaria, obtener un GED o credencial reconocida por la industria, o estar inscrito en un programa que ayuda a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria, completar un programa de aprendizaje, estar registrado en los servicios selectivos y pasar por los controles de seguridad y de antecedentes policiales. Además, los hijos de los trabajadores temporales que llegaron a Estados Unidos con 18 años o menos también pueden optar al cambio de estatus. Para obtener el estatus de residente permanente legal, LPR completo, los extranjeros tienen que cumplir uno de estos requisitos: obtener un título de un instituto de educación superior, completar al menos 2 años en un programa de licenciatura o superior con buenas calificaciones, en una universidad o en un programa de educación técnica de nivel postsecundario, completar al menos 2 años de servicio militar con una baja honorable o estar empleado por periodos que sumen al menos 3 años. El proyecto de ley también deroga el artículo 505 de la Ley de Reforma de la Migración No Legal y Responsabilidad de los Migrantes de 1996, que permitiría a los extranjeros acceder a las ayudas económicas federales y a los programas de estudio y trabajo. El proyecto de ley también permitiría a los extranjeros que fueron deportados de Estados Unidos por el gobierno del patriota solicitar un estatus legal desde el extranjero. La segunda sección, The America Promise Act, establece los requisitos para conceder la residencia permanente legal, LPR, a las personas con estatus de protección temporal, TPS, o salida forzada diferida, DED. La disposición establece que los extranjeros tendrían que haber estado presentes de forma continua en Estados Unidos durante un periodo no inferior a 3 años y ser elegibles para el estatus de protección temporal, TPS, o tenerlo el 1 de septiembre del 2017, o ser elegibles para el estatus salida forzada diferida, DED, el 20 de enero. El proyecto de ley requería que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de poner fin a una designación de estatus de protección temporal, TPS. También hay una serie de disposiciones que protegen a los extranjeros durante su proceso de solicitud de residencia permanente, LPR, incluyendo la exigencia de que el secretario de Seguridad Nacional o el fiscal general proporcionen a una persona que a primera vista parece elegible para la expulsión un periodo de tiempo razonable para solicitar la LPR. Las protecciones también incluyen la exención del pago de una tasa cuando los extranjeros son menores de 18 años, reciben ingresos inferiores al 150% del umbral de pobreza, están en acogida, no tienen apoyo o no pueden cuidar de sí mismos debido a una discapacidad. El proyecto de ley, a su vez, autoriza al secretario a renunciar a ciertos marcadores de inadmisibilidad por razones humanitarias, como la unidad familiar, o si la renuncia es de otro modo de interés público. Estas exenciones se aplican en gran medida a discreción del secretario. La HR 6 pasará ahora al Senado para su consideración y votación, donde necesita 60 votos para ser aprobada. Esto significa que 10 senadores republicanos tendrían que unirse a sus colegas demócratas.